a este programa. Fíjate, te agradezco mucho, aunque te digo que estaba haciendo fila ahí para sacar una cita en el psiquiátrico para el licenciado Estrada. Ahorita que salga de tu programa regreso a la fila precisamente a ver si le dan una cita. Es muy importante para Culiacán. Serapio, en relación con este tema de la ley que ya está vigente, por cierto, ¿no? O sea, a como esté, le guste o no le guste al alcalde o a cualquier otro que tenga que hacerla valer, hablando de que pues esto repercute para los 18 municipios, se tiene que empezar a ejercer ya, porque si no, obviamente hay repercusiones. De hecho, efectivamente estamos hablando de una ley vigente en un estado de derecho. Y efectivamente ya se está haciendo valer por la Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Culiacán. A partir del día siguiente en que se publicó, José Luis, la JAPAC reactivó su procedimiento de recepción de solicitudes, y todos mis amigos jubilados y pensionados son testigos de que se les ha dado un trato maravilloso, increíble por parte de la JAPAC, y se les dijo que en el siguiente recibo esperen el descuento. Es una ley que fundamentalmente establece cuotas especiales o tarifas diferenciales para ciertos estratos sociales, con dos filtros fundamentales. El que, además de tener la condición de jubilado, de pensionado y eventualmente de adulto mayor y de discapacitado, que sean las mismas juntas quienes establezcan los requisitos. Y segundo lugar, que no excedan de 25 metros cúbicos al mes o 50 al bimestre. Es un seguimiento a las políticas que en el año 2000 el presidente Andrés Manuel López Obrador, de todos los mexicanos, comenzó para tratar de manera diferenciada a los adultos mayores. No sé si recuerdas, por ahí en el año 2000, a los adultos mayores y a las mamás solteras, en donde pues debe de tratar desigual a los que tristemente en la escala social o de vida pues son diferentes, ¿no? Es un ejemplo del estado de bienestar que ya existe en los Estados Unidos de América, que ya existe en los países nórdicos de Europa nororiental, en donde no solamente se trata de ejercer un buen gobierno municipal, estatal o federal, sino que se trata de que hay que hacer dos cosas: mandar obedeciendo y entender que el gobierno debe servir para atenuar las condiciones de vida de los gobernados. Aquí hablas de algo que es importante, que son los filtros, porque de repente el ayuntamiento ha manejado cifras de que habla que son casi 200,000 personas, adultas mayores, discapacitados y pensionados y jubilados. Sin embargo, no entra todo el universo de estas. Ya mencionabas que uno de los filtros es el tema del consumo, que sí, es obviamente el que hace este parámetro, porque es para proteger a quienes no pueden pagar más allá. También está obviamente lo que pueda marcar el mismo consejo directivo, porque aunque ya está el tema de pensionados y jubilados, que era algo que ya se venía dando, todavía no hay reglas para el tema ni de discapacitados ni de adultos mayores, que ahí tendrá que hacer lo suyo cada junta. Pero además también es importante que pues también se revise que no es que toda la gente en general va a entrar, porque de repente decía el alcalde, hay personas, y hablaba de gente que vive en complejos residenciales y demás, que a lo mejor no necesitan el descuento, pero pues este descuento se tiene que ir a solicitar al final de cuentas, ¿no? Sí, mira, el tema de la universalidad de los programas sociales ha sido muy revisado ya, porque el presidente Andrés Manuel, en su apoyo a los adultos mayores, no hace diferenciación, porque el parámetro es la edad. Ese es el parámetro. El tema de los jubilados y de los pensionados no debería ser tema, porque ya se ha venido aplicando en Culiacán, y Culiacán es la mejor junta de agua potable de Sinaloa y una de las primeras 5 de México. Tiene una gran eficiencia. El otro tema de los discapacitados, obviamente los requisitos pueden establecer claramente que
que es para discapacitados totales, pues. Por ejemplo, no hay más de 100,000 en todo Sinaloa, no hay más de 100,000 en todo Sinaloa, entonces en Culiacán la cifra no es tanta porque es en todo el estado. El tema de los adultos mayores, los requisitos pueden establecer el parámetro de la edad, por ejemplo. No es lo mismo que se incluya a los adultos mayores de 70 años, de 68 años o de 65, por ejemplo. Esos requisitos se les dejan a las juntas para que ellos en su autoanálisis puedan establecer hasta dónde puedan abrir el abanico. Insisto, es un tema perfectamente constitucional y a mí no sé, me llama la atención que el día de ayer aquí el alcalde, hablando de la decisión de inaplicar esta ley, cometió algunos errores de primaria. Por ejemplo, y ahí está la grabación, dijo que era base para inaplicar una ley el artículo 1, 4, 17 y otros más, pero yo cuando reviso su base legal me estoy dando cuenta que el artículo 4 al que él se refirió es el artículo 4 de la Constitución de la República de Colombia, que efectivamente establece la facultad ex oficio de inaplicar una ley a autoridades locales. En México, y de veras, es el artículo 4 de Colombia, porque yo vi la tesis que le pasaron a él como para confundirlo. El artículo primero de la Constitución de México, que es la que autoriza la inaplicación de leyes, se vincula con el artículo 133 de la misma Carta Magna y direcciona a los jueces locales esa facultad, o a los tribunales administrativos, dígase tribunales electorales, no así a las autoridades administrativas. Entonces está cometiendo un grave error el señor alcalde, porque imagínate, José Luis, que cada autoridad pudiera, digamos, definir su actuar en base en la subjetividad de interpretar constitucional o no una ley. Imagínate él, que dirigió la represión estudiantil siendo su procurador de justicia en 1982 y que nos mandó a todos sus gorilas. Él era el subprocurador en 1982 y generó un ataque brutal contra mujeres jóvenes, contra estudiantes, contra maestros, ahí por las Rosales, antes de llegar a la Plaza de las Rosales, y nos mandó gases, bombas, balas de goma, balas reales. A mí me tiraron balas reales. Y él decía que era constitucional en su subjetividad de un subprocurador represor, como lo fue Jesús Estrada Ferreiro, siendo subprocurador de Antonio Toledo Corro, el gobierno más represor que ha tenido Sinaloa en los últimos 30 o 40 años. Entonces imagínate lo que tendríamos si pudiera alguien con esa esquizofrenia permanente la facultad de inaplicar las leyes, pues entonces iba a mandar por el caño a cualquier ley de cualquier tipo, aduciendo la facultad de inaplicarlas. La verdad, yo creo, y lo digo con mucho respeto, que los únicos que pueden inaplicar leyes son los juzgados administrativos locales y juzgados federales. De ahí para el Real, el fondo de este debate ¿es justo o no el descuento? Y no es descuento, la aplicación de tarifas diferenciadas. Y segundo, ¿es posible o no otorgar estas tarifas diferenciadas? Ese debería ser el debate. Y yo establezco que el impacto que hay que valorarse es el impacto en la inclusión de adultos mayores, que se puede controlar con los requisitos, y la inclusión de los discapacitados. Yo creo que hay muchos mecanismos, José Luis, para poder, en todo caso, si las juntas tienen algún problema financiero, sustituir el recurso que por esa vía dejarían de recibir. Por ejemplo, te planteo un ejemplo, porque el señor alcalde no nos pide que en las leyes de ingresos que nosotros les autorizamos, les autoricemos partidas especiales del ingreso global del Estado para compensar, por ejemplo, esa eventual disminución de los ingresos.
sería perfectamente lógico, ¿verdad? Sería perfectamente posible pedirle al Congreso que estableciera, digamos, un colchón para compensar el ingreso que no va a percibir por este trato desigual a los desiguales, que no es otro más que un trato justo a los más vulnerables. En lugar de estar en la reyerta, en lugar de estar en el conflicto, yo por eso reconozco a Jesús Higuera Laura, que está aplicando la ley, y por eso invitaría con mucho respeto al presidente municipal de Culiacán a que, si quiere controvertir la ley de agua potable en su modificación al artículo 50, que lo haga, o sea, que lo haga, pero que no intente siquiera inaplicarlo de sus polainas. Me acordé de las polainas, de sus polainas, porque si la inaplica estaría cometiendo el delito de abuso de autoridad, y estaría cometiendo el delito de usurpación de funciones del Poder Judicial local administrativo federal. Entonces, su conducta estaría encuadrando tristemente en la posibilidad de un juicio político. Yo creo que ningún culichi queremos un juicio político, ningún sinaloense lo queremos, a nadie le conviene. Sin embargo, nos conviene menos pues tener un personaje que quiere escuchar su propia voz y que puede entender sus propias razones. Culiacán necesita altura de miras, ocupa personas con mayor dimensión estadista, ocupa personas que pavimenten las calles de Culiacán, que el alumbrado público se exija que se reparen las lámparas que están fundidas, y que yo no sé de a cuánto fue, porque todas están fundiendo y no veo demandas del alcalde reclamándole al proveedor que esas fallas de las lámparas. Culiacán ocupa no solamente un mejor pueblo, Culiacán ocupa también un mejor gobierno. Pero sí hubo, Serapio, un estudio de impacto económico en las juntas, porque al final de cuentas sí es un apoyo para la gente, pero también es reducir en algún porcentaje el ingreso de las juntas. Y estamos hablando de que se da exactamente después de que se aprueban las leyes de ingresos y presupuesto de egresos, y pues sí se descontrola de alguna u otra manera el tema del ingreso para las juntas, que en su mayoría pues no tienen las mejores condiciones. ¿Hubo realmente este estudio o simplemente se fue por el tema social el Congreso? Mira, ese tema es vital el que tú estás tocando. Las juntas tienen problemas. Necesitamos una nueva ley estatal del agua que rescate y que reoriente y que refortalezca a las 18 juntas municipales. Hemos estado hablando nosotros con los directores generales, y yo creo que estamos por construir una nueva estructura jurídica en el tema hidroagrícola. Hidráulico, porque la ciudad también necesita agua, el ganado y también la agricultura. Pero la realidad es que la motivación de esta ley, el responsable directo de esta reforma, es Jesús Estrada Ferreiro. Debemos de decirlo de esta manera, porque él fue el que pretendió usar el truco el truco que venía en la ley, de que se ocupaba la opinión de los consejos directivos para mantener los descuentos. Es una acción truculenta, bárbara, de veras. Lo que nosotros hicimos en primera instancia, yo te lo confieso porque presentamos la iniciativa, fue detener ese ataque a las finanzas de los bolsillos de los jubilados y de los pensionados en primer orden. Esa fue la primera reacción, y como él se nos vino encima modificando en diciembre, no sé si lo recuerdas, el acuerdo del Consejo Directivo, tuvimos que presentar la iniciativa para evitar la supresión de ese descuento. Ya presentada la iniciativa, observando que el gobernador del estado había dispuesto a incluir en su política pública a los discapacitados, José Luis, para a completarles una pensión de por vida, desde el nacimiento hasta toda su existencia, aportando el 50% a los discapacitados de 30 a 65 años, nos pareció muy injusto que lo que les otorgara el Estado y la Federación, Rocha Moya y López Obrador, se los quitara el alcalde. Entonces, en la iniciativa de tu servidor
y del diputado Beltrán, incluimos a los discapacitados, pensando que podíamos compensar precisamente ese menoscabo en aras del propio presupuesto estatal. No es mucho. Insisto, en el Estado no son más de 100,000, pero prorrateados, pues. Pero aparte tendrían que ser los propietarios de las casas. Es otro filtro. Entonces, ya en el proyecto, el partido sinaloense, no te puedo decir que presiona, pero empuja una iniciativa que ellos tenían de incluir a los adultos mayores. No era la propuesta original la inclusión de los adultos mayores, hay que reconocérselo al PAS, y se incluye. Entonces, eso nos genera el producto que es eminentemente una norma jurídica pública de un estado de bienestar. Sí lo podemos resolver. No hay un análisis porque necesitamos, y termino la respuesta, el análisis se tiene que hacer inmediatamente después cuando establezcan los requisitos por parte de las juntas, porque eso puede ampliar o cerrar el abanico de impacto. Se habla mucho, y lo dice mucho el alcalde, que es el tema de la exención de impuestos, que no se pueden exentar a nadie de impuestos. Es uno de los argumentos que no solamente puso en el tema de los descuentos de predial, también lo hizo en ese tema. Sin embargo, hay una diferencia en el tema del agua potable, diputado, porque no es un impuesto, es un servicio. Mira, ahí hay un tema interesante, porque primero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y eso es vital, acaba de emitir una tesis que establece que sí se pueden exentar impuestos. Primer tema neurálgico. Y establece que cuando existen pandemias o epidemias o estados de necesidad, se pueden exentar impuestos. No lo digo yo, lo dice la Corte. Pero en este caso particular no se trata de un impuesto y no se trata de una exención. Se trata del establecimiento de una tarifa diferenciada. Las tarifas diferenciadas las existen, y te voy a poner un ejemplo: las que pagan los estudiantes al usar el transporte urbano en Culiacán. Pagan una tarifa diferenciada con su credencial de estudiantes, o la pagan los discapacitados en la Ciudad de México. No son exenciones, son tarifas diferenciadas que se pagan al 100% de su determinación en cuanto a cuota. Entonces hay una confusión en el señor alcalde, porque, insisto, confunde el artículo 4 de la Constitución de México con el artículo 4 de la Constitución de Colombia. De veras, no es broma, no es broma. Lo confunde, y yo les puedo llegar lo que dice el artículo 4 de la Constitución de Colombia, y efectivamente ahí le daría la razón a él, pero pues tiene que ir a gobernar Cali o Bogotá o que ojalá, imagínate, pero aquí en México, la facultad de inaplicar la ley se direcciona a los jueces según el artículo 133, Jesús, de la Carta Magna, porque la norma general se concreta al especificar el objetivo de la misma. Entonces se vincula el artículo primero, no el cuarto, Jesús, el artículo primero con el 133, y establece la inaplicación no solamente para el Poder Judicial Federal, sino para el Poder Judicial Local y las autoridades jurisdiccionales administrativas. Entonces, yo creo que, insisto, si él tiene su subjetividad, que lo haga. El único ruego que particularmente yo le hago, porque creo que a nadie le conviene el conflicto, es que si va a buscar no aplicar esta ley, que lo haga buscando obtener una suspensión de los efectos de la misma a través de la controversia constitucional. Insisto, porque eso es que nos metamos todos al campo del derecho, y que sea el derecho el que nos coloque a cada quien en nuestro lugar, porque a él lo va a colocar el pueblo de Culiacán y la historia en ese lugar que tristemente se está ganando. Y es que ya por último, Serapio, esa es la circunstancia. Todos aquellos que participaron promoviendo, aprobando esta reforma, y el mismo alcalde, saben que los tribunales de la Suprema Corte son quienes tendrán la última palabra si se presenta esta controversia. Pero esto se está llevando fuera de lo institucional, se está llevando en el tema personal y sobre todo en el tema político, porque él acusa que lo están frenando en su camino para la senaduría 2024.
Pues fíjate que esa palabra solamente la he escuchado yo en sus labios. No te digo que mitomanía es una enfermedad donde hace que el mitómano se crea sus propias mentiras. Yo creo que aquí no hay nada político. Existe el ánimo de seguir la política del presidente de la República, de generar condiciones diferentes para los que la vida o su estado biológico los ha llevado a una condición diferente. A mí lo que me preocupa, José Luis, es que él dice que él va a inaplicar la ley en el ámbito de su competencia y se olvida que la Junta de Agua Potable y Alcantarillado no es competencia directamente del alcalde, porque es una paramunicipal. Él es uno más de los miembros del Consejo Directivo y él trata a la Junta de Agua Potable como si fuera el ayuntamiento. Y la Junta Potable es un ente descentralizado, con patrimonio propio, con autoridades propias, y la Junta no está en el ámbito de su competencia, y si lo estuviera tampoco pudiese, porque ocuparía ser un órgano jurisdiccional. Entonces yo insisto, aprovecho estos micrófonos y estas imágenes tuyas para decirle a los habitantes de Culiacán que nos serenemos todos, que tengan confianza en su Congreso, que tengan confianza en su gobernador, porque nosotros sabremos hacer valer el Estado de Derecho y sabremos hacer valer fundamentalmente ese dictado político del presidente López Obrador, en donde por el bien de todos, los vulnerables, los pobres, y ahí incluyo a los discapacitados, jubilados, adultos mayores y discapacitados, son primero ellos y luego los que la vida y la sociedad nos ha dado el privilegio de veras de tener otra condición social. Muchísimas gracias, diputado. Señor, muchas gracias. Serapio Vargas Ramírez, diputado por el 18º Distrito de Culiacán y por supuesto también ya lo mencionamos, promovente de esta reforma ya aprobada al artículo 50 de la Ley de Agua Potable aquí en Sinaloa. Vamos a una pausa y regresamos.